Bienvenidos a IPM Works, e-Learning Modules. Mi nombre es Carlos Lozano y trabajo en el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno Regional de Aragón. Este vídeo es parte del módulo 6, Ejemplos holísticos de gestión integrada de plagas, y vamos a presentar el módulo de frutales. La idea en esta pequeña exposición es exponer cómo organizamos en Aragón la gestión integrada de plagas en los cultivos frutales, con unos ejemplos que abordarán el control de las principales plagas clave que afectan a estos cultivos frutales y en particular al manzano. Las funciones del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, que es la unidad del Gobierno de Aragón en las que yo trabajo, están centradas en la prevención y el control de las plagas, también en el control de la certificación de las semillas y de las plantas en los viveros, asimismo el control de los productos que se exportan desde nuestra comunidad autónoma a países terceros, el control también de los productos fitosanitarios y de los equipos de aplicación que se emplean en las explotaciones. Una parte importante de nuestra actividad estará relacionada con la formación de los asesores y con la transferencia de los conocimientos y, por supuesto, la principal, la gestión integrada de plagas. La estructura del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal está compuesta por 5 unidades técnicas, una de ellas dedicada a las semillas, otra dedicada a los viveros, la tercera se ocupa de las inspecciones fitosanitarias. Tenemos un laboratorio de diagnóstico, o sea, la unidad de diagnóstico del centro, y la unidad en la que yo trabajo, de la cual soy responsable, que es la unidad de gestión integrada de plagas. En nuestro trabajo, realmente relacionado con la gestión integrada de plagas, los cometidos fundamentales son, por supuesto, el conocimiento de los problemas fitosanitarios que afectan a nuestro territorio, el desarrollo de herramientas necesarias para resolver los problemas que día a día se nos presentan. Una parte la dedicamos a la experimentación y, como ya decía, otra parte muy importante dedicada a la formación de asesores y también de los agricultores. Y realmente estamos dentro de una parte tremendamente importante, es la que dedicamos al mantenimiento de las agrupaciones para tratamientos integrados en ATRIAS, que trataremos de explicar qué son y cómo desarrollan su trabajo. Las ATRIAS están constituidas por agricultores y tienen fundamentalmente dos objetivos. Por una parte, promover la gestión integrada de plagas y, por otra, asegurar a los consumidores productos seguros y respetuosos con el medio ambiente. Se basan en la utilización racional de los pesticidas, tratando de evitar métodos contaminantes y favoreciendo el uso de métodos biológicos y de técnicas culturales que tengan poco o ningún impacto sobre el medio ambiente. Las funciones principales del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, como digo, la unidad administrativa en la que yo trabajo y la relación con las ATRIAS, por una parte, somos los coordinadores de estas ATRIAS. Por otra parte, damos soporte técnico a los miembros de las mismas, formamos a los técnicos de las ATRIAS. También tenemos una parte dedicada a financiar parte de las actividades que estas entidades llevan a cabo, y entre nosotros son frecuentes, son constantes las reuniones peer-to-peer. Realmente las ATRIAS no son unas organizaciones nuevas, empezaron a funcionar ya en 1983, concretamente este año se cumplen los 40 años de las primeras constituciones de estas asociaciones. Como ya decía antes, tienen una parte de financiación pública, concretamente en el periodo del 2016 al 2023, en los últimos 8 años, se han financiado con 6,2 millones de euros de dinero público. Los objetivos, sin duda, es el desarrollo de las técnicas de control integrado, el uso racional de los productos fitosanitarios y la formación de personal técnico especializado en el manejo integrado, en la gestión integrada de las plagas que afectan a los cultivos. Para que se pueda comprobar la dimensión
del volumen de trabajo que en este momento están realizando las 71 trías que tenemos constituidas, decir que aproximadamente están trabajando sobre unas 312.000 hectáreas de todos los cultivos. En estas atrías tenemos 105 técnicos trabajando como asesores en gestión integrada de plagas. Asesoran a más de 15.000 explotaciones y tienen el campo de acción en 570 municipios de la región de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el mapa pueden comprobarse pues, todos los municipios que aparecen coloreados. Son lugares donde las atrías tienen actividad. Estas atrías están manteniendo en este momento 355 puntos de control, que son los que se pueden observar en el mapa situado a la derecha, en los que los técnicos de las atrías realizan controles semanales de la evolución de las principales plagas que afectan a los cultivos. Desde 2016 está funcionando en Aragón, basado, como digo, en la estructura de las atrías, está funcionando la red de vigilancia fitosanitaria de Aragón, la llamamos RedFara. RedFara surge fundamentalmente por el Plan Nacional de Acción de la Directiva Sostenible, de la Directiva de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios y dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón. Los objetivos de esta red de vigilancia es unir, integrar a todos los actores, a todas las entidades, en este caso a trías, que tienen que ver con la sanidad vegetal. Se pretende establecer una red de vigilancia de acuerdo con lo que llamamos programa fitosanitario anual que desarrollamos desde el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, que ponemos en manos de los técnicos de las atrías y que tienen como objetivo prevenir y controlar las plagas habituales que sufren los cultivos y, por otra parte, hacer un seguimiento, vigilar la posible aparición de organismos nocivos que todavía no están presentes en nuestro territorio. Fundamentalmente también lo que se pretende es implementar respuestas relacionadas con la sanidad vegetal y con los nuevos métodos de control de plagas. La Red de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón tiene un portal web, RedFara, en la que bueno, pues podrían comprobarse todas las actividades que se llevan a cabo día a día. Los técnicos de RedFara utilizan una página web, como digo, pero también una aplicación móvil con la que de alguna manera se han conseguido pues, ventajas muy notables. Por una parte, unas relacionadas con el trabajo en la oficina y por otra parte, relacionadas con el trabajo en campo. Relacionadas con la oficina, pues evidentemente se consigue pues, una mayor eficiencia. Tener solamente un lugar de entrada para comprobar, para verificar, para monitorear todas las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos. Por otra parte, en la oficina, en la página web, pues se integran datos de carácter geográfico, de carácter meteorológico, que son sin duda importantes para facilitar la toma de decisiones en la gestión integrada de plagas. En el campo, la digitalización ha significado, pues, fundamentalmente que los técnicos son capaces de introducir los datos de sus controles desde la propia parcela. Ellos también, utilizando la aplicación, pueden comprobar, pueden verificar cómo ha ido evolucionando la situación de esa plaga o de esa enfermedad a lo largo de la semana. Pueden, por ejemplo, añadir fotografías que complementen la información que están suministrando al sistema, pues para poder verificar pues, la presencia de daños, la presencia de determinado organismo nocivo. Em, al trabajo de campo, pues evidentemente hay que dar de alta los puntos de control. Los puntos de control suben a la nube y allí quedan a la espera de que se vayan realizando los controles semanales de plagas y de enfermedades. Se consiguen, por ejemplo,
informaciones como las que se muestra en la pantalla, donde se puede analizar datos de la evolución, pues en este caso, de todo el ciclo biológico de Cidia pomonella, de la Carpocapsa, en el conjunto del territorio de la comunidad autónoma. También con esa información se pueden lanzar avisos que irán dirigidos a los técnicos o a los agricultores, en el que se les indica la conveniencia de realizar determinado tipo de intervención fitosanitaria porque se han superado los umbrales establecidos para esa plaga o para esa enfermedad. La información también sirve, pues, para enviar comunicados, notas sobre la evolución de determinados patógenos. Y, por supuesto, también se utiliza hay una parte donde se hacen públicos los resultados de las experiencias que se llevan a cabo en la utilización de productos fitosanitarios o de nuevos métodos de control de plagas. Realmente, para mostrar 6 ejemplos de lo que se está haciendo en este momento como gestión integrada de plagas en cultivos frutales y particular en manzano, vamos a hablar de modelos predictivos que estamos utilizando, de la técnica de la confusión sexual, de la técnica de la captura masiva de adultos, de algo parecido pero diferente, que es la atracción y muerte, el uso de entomopatógenos, de microorganismos entomopatógenos, y también la aplicación, la suelta de depredadores para el control de determinadas plagas. Empezando por modelos predictivos, tenemos un modelo predictivo que nos sirve fundamentalmente para determinar el estado de evolución de una plaga de Cidia pomonella, Carpocapsa del manzano, que es la plaga más importante que afecta a este cultivo. Y utilizando este modelo somos capaces de validar, de verificar en qué estado se encuentra la plaga en cada momento. Realmente es un modelo que empezó a funcionar en Aragón en 2011. Como digo, la plaga objetivo es Cidia pomonella, es un método predictivo. Y realmente, antes de poner en marcha el método predictivo, es preciso, pues llevar a cabo una serie de trabajos que tienden a verificar cuál es el ciclo biológico de la plaga y, por supuesto, a corroborar que los datos que nos está marcando el modelo predictivo se corresponden con lo que realmente está pasando en la realidad. Durante muchos años estudiamos la evolución de los adultos, estudiamos la evolución de las larvas de Carpocapsa. Fuimos colocando en el campo, como por ejemplo se ve en la imagen de la derecha, mangas entomológicas donde colocábamos adultos de machos y hembras de Cidia pomonella, donde observábamos la evolución de la puesta, comprobábamos cuándo se producía esa primera puesta, comprobábamos cómo iban apareciendo los primeros daños, de tal manera que al final somos capaces de predecir en cada momento cuándo se va a producir la primera oposición de Carpocapsa, cuándo va a ser la primera aparición de las larvas, y para esto necesitamos una serie de herramientas, una serie de datos fundamentales, como es el momento en el que se produce la generalización de las capturas de machos de feromonas, perdón, machos de Carpocapsa en trampas de feromona sexual. Necesitamos saber cuál es la media de temperaturas en el crepúsculo y durante un periodo de 2 horas después. Necesitamos conocer la media de temperaturas y, por supuesto, de esta manera sabemos cuándo se produce el primer nacimiento de larvas de Cidia pomonella. Una técnica en la que en Aragón somos pioneros es la técnica de confusión sexual. En Cidia pomonella, en Carpocapsa, los primeros trabajos está puesta en marcha desde el año 1998, pero contra otros lepidópteros en frutales las primeras experiencias se remontan a 1985, casi 40 años atrás. Como digo, es una técnica de confusión sexual y lo fundamental o una cuestión que no se puede precisar es el número de difusores por hectárea, porque estamos empleando dispositivos en los que llegamos a aplicar 1000 dispositivos por hectárea, pero en algunos casos particulares únicamente 2
o 3 dispositivos por hectárea. ¿En qué se basa la técnica de confusión sexual? Fundamentalmente en liberar al ambiente feromonas sexuales similares a las que está produciendo la hembra en condiciones naturales. Con esto conseguimos saturar el ambiente y con esto lo que impedimos realmente es que el macho y la hembra puedan acoplarse. Como no pueden acoplarse, no pueden hacer puesta fértil, de tal manera que se disminuyen, se reducen muy notablemente los daños por esta plaga. Cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Pues por una parte, la colocación de los difusores debe de ser homogénea. La colocación de estos difusores debe de ser previa a que se comience el vuelo de los adultos. Hay una superficie mínima de colocación de confusión sexual que depende pues, de varios factores, de la población, del entorno fundamentalmente, de la presencia o no presencia de otras plantaciones de cultivos que pueden albergar la plaga. Y una cuestión muy importante es que una vez que hemos colocado confusión, son imprescindibles los controles para verificar que la confusión funciona y que no hay ninguna plaga que por la reducción de fitosanitarios, plagas secundarias podrían convertirse en plagas prioritarias. Como decía, en las imágenes pueden observarse difusores colocados a una dosis de 500 por hectárea, pero también dispensadores mucho más modernos, en los cuales la dosis únicamente no supera los 3 por hectárea. Una plaga que en nuestras condiciones mediterráneas tenemos problemas es Ceratitis capitata. Ceratitis capitata es la mosca mediterránea de las frutas. Este sistema de trampeo masivo lo llevamos aplicando desde 2015. Basa la idea en recoger adultos de esta plaga, de Ceratitis capitata. Para ello se colocan entre 50 y 75 dispositivos por hectárea, diferentes dispositivos como pueden ver en las imágenes, con lo que se consigue una reducción muy importante de las poblaciones. También en este caso es importante colocar los dispositivos antes de que se inicie el vuelo de la primera generación. Por supuesto, los dispositivos tienen que estar colocados hasta después de la cosecha. Hay que decir que tenemos disponible en el mercado un producto que solamente es una proteína sin ningún tipo de insecticida y que la ventaja de este método es que al menos aquí vamos viendo, podemos ir observando cómo se está produciendo la captura de los adultos. Un método muy parecido es Attract and Kill, la atracción y muerte. Realmente se basa en el mismo principio que veíamos antes, la captura masiva, pero en este caso lo que hacemos es colocar en las parcelas unos dispositivos en cuyo interior hay un atrayente, como puede verse en la imagen inferior, y en la parte exterior es una placa de color blanco impregnada en una parte de ella con un insecticida, en este caso deltametrina. Lo que sucede es que los machos, tanto hembras como machos y hembras, ambos sexos, van a ir a este dispositivo atraídos por el olor que se desprende de ese atrayente, contactan con la superficie blanca que está impregnada, como digo, de un insecticida y a partir de ahí caen al suelo y mueren. Realmente las medidas de control, las medidas previas, tanto en el sentido de colocar los dispositivos antes de que se inicie el vuelo como retirarlos después de la cosecha, son indispensables. Y aquí el hándicap, un inconveniente importante, es que no estamos viendo cómo se produce la muerte de estos adultos. Bien, un método muy diferente es el empleo de organismos entomopatógenos. En el caso de Cidia pomonella utilizamos carpovirusina, que no es más que un virus que, como se ve en el esquema que tenemos a la derecha, va a ser ingerido por la larva, va a producir infección en la larva va a morir y como consecuencia de esa muerte, la larva va a ser de alguna manera un agente dispersador del virus para contagiar, para contaminar otras larvas de las proximidades.
Es un método absolutamente específico, no tiene ningún efecto contra otras plagas, ni por supuesto para la salud humana. Hay que decir que la muerte de la larva se produce a veces cuando ya ha hecho un pequeño daño en la manzana, pero es un método muy eficaz para reducir las poblaciones. Por supuesto, no tienen ningún residuo, el plazo de seguridad, el plazo de espera habitualmente es cero. Tenemos una amplia experiencia en el empleo de este producto desde el año 1996 y se aplica como un producto fitosanitario habitual. Finalmente, y para concluir, en nuestras condiciones de temperaturas altas, pues sobre todo araña roja, Panonicus ulmi, puede ser un problema importante. Y desde el año 2014, pues lo que hacemos es sueltas de depredadores. Son fitoseidos que nos ayudan a controlar de una manera muy importante esta plaga. Hay que decir que realmente el método funciona muy bien cuando los niveles de población del ácaro fitófago son moderadas o bajas. Es también importante decir que las condiciones climáticas son muy decisivas, de tal manera que necesitamos que haga una cierta temperatura para que este depredador se encuentre en buenas condiciones y sea capaz de hacer su papel. Realmente uno de los inconvenientes, una de las dificultades que tienen estos métodos es que si se aplican hay que tener muy en cuenta cómo se va a controlar el resto de fauna patógena, el resto de insectos y de ácaros que van a ser problema en el cultivo. Porque realmente al aplicar estos métodos mediante la suelta de depredadores estamos prácticamente limitando mucho la aplicación de insecticidas y, por supuesto, de acaricidas. Habitualmente empleamos dos sistemas de distribución, uno como se puede ver en la imagen del centro, son sobres que contienen el patógeno, perdón, el enemigo natural y que se colocan en las ramas de los frutales, y otro pues utilizando estas pequeñas cajas donde previamente se ha repartido el producto que contiene realmente el, el enemigo natural de la plaga que queremos combatir. Bien, esto es todo. Ha sido un placer esta pequeña exposición y ahí quedan mis datos de contacto por si alguien tuviese alguna cuestión que plantear. Muchas gracias.